Arrancamos este análisis visual sobre los conceptos clave de electricidad en aviación. Quienes preparan el examen ATPL de helicópteros saben que para operar una de estas máquinas de forma segura no basta con saber volar, hay que entender las fuerzas físicas invisibles que están siempre en juego. Al final, se trata de ver cómo interactúa eléctricamente la aeronave con todo su entorno. Para organizar esto, nuestro menú de hoy es directo al grano. 1. Fundamentos de carga eléctrica. 2. La electricidad estática en pleno vuelo. 3. El uso de los famosos static wicks. 4. ¿Por qué el bonding es tan vital? 5. Los peligros al tocar tierra y el grounding. Y 6. Remataremos con el sistema unipolar. Empezamos por el principio. Sección 1. Fundamentos de carga eléctrica. De los átomos al flujo. A ver, en el fondo todo esto se reduce a lo que aprendimos hace años. Protones con carga positiva y electrones con carga negativa. Pero el truco, el detalle que cambia las reglas del juego, es que los electrones no están pegados con pegamento al núcleo, que va, pueden saltar de un átomo a otro con bastante libertad. Y cuando un átomo neutro pierde o gana esos electrones, ¡pum!, se transforma en un ion, ya sea positivo o negativo. Fijaos, este salto de electrones es literalmente el motor del flujo eléctrico. Cuando tenemos un grupo de átomos cargados positivamente por un lado y negativamente por el otro, creamos una diferencia de potencial. Pensad en ello como cuando el aire de alta presión fluye a toda velocidad hacia zonas de baja presión para equilibrarse. Esa fuerza invisible que empuja la carga de un lado a otro, bueno, eso es la corriente eléctrica. Ahora, un apunte importantísimo. Ojo aquí porque esto es una trampa clásica en el examen de EASA. En el mundo real, la física nos dice que los electrones fluyen del polo negativo al positivo. Pero claro, antes de que se descubriera el electrón, los científicos pensaban que era justo al revés. Así que, por pura convención histórica, y esto es lo que hay que marcar en las preguntas a menos que digan lo contrario, asumimos el flujo convencional, es decir, de positivo a negativo. No lo olvidemos. Pasamos a la sección 2, electricidad estática en vuelo, la batería flotante. Imaginad un helicóptero cortando el aire. Constantemente está rozando contra moléculas, contra nieve, cristales de hielo. Toda esa fricción arranca o transfiere electrones al fuselaje sin parar. Y si a eso le sumamos volar en aire frío y seco, que resulta ser un aislante malísimo para que la carga escape, pues la aerolame se convierte básicamente en una batería gigante, acumulando una cantidad enorme de estática. Y claro, aquí la cosa se pone seria. Si esa inmensa diferencia de potencial crece sin control, va a buscar salir por algún lado. Puede descargarse de golpe desde un punto localizado del fuselaje, creando una chispa que genera un calor brutal. Si eso pasa cerca de los tanques de combustible, bueno, desastre total. En otras ocasiones provoca interferencias horribles en la radio o crea el famoso fuego de San Telmo, ese halo azul fantasmal bailando en el parabrisas. Vamos con la sección 3, el uso de static wicks, disipando la amenaza. Para evitar esos sustos, los ingenieros idearon los descargadores de estática, los famosos static wicks. Son esos pequeños trozos de alambre o goma altamente carbonizada que asoman deliberadamente por las extremidades de la aeronave, como en el rotor de cola. Actúan como pequeñas válvulas de escape, dejando que toda esa carga acumulada vuelva a la atmósfera de forma suave y continua. Nada de chispazos violentos. Pero ojo, en el día a día esto tiene consecuencias prácticas muy reales. Durante la inspección prevuelo hay que revisarlos visualmente sí o sí. Como están ahí fuera vibrando a merced de la corriente de aire, a veces se rompen o salen volando, y si falta alguno hay que ir corriendo a la MEL, la lista de equipo mínimo, para comprobar si el despacho del helicóptero sigue siendo legal. No son un simple adorno. Sección 4. Importancia del bonding. Potencial uniforme. Aquí suele haber bastante confusión, así que vamos a aclararlo. Son dos conceptos distintos. El bonding o conexión equipotencial es unir con cables internos todas las piezas del fuselaje. En cambio, el grounding o puesta a tierra es conectar toda la aeronave al suelo físico con un cable externo para descargarla. Son cosas completamente diferentes, pero ambas son absolutamente vitales. Pensadlo así. Para que los static wicks hagan su magia y descarguen todo el helicóptero, cada maldita pieza de la aeronave debe estar conectada, creando una autopista sin resistencia para los electrones. Esto es el bonding. Asegura que todo tenga el mismo potencial eléctrico. Si un panel queda aislado, no se descarga. ¿El resultado? Daños por chispas internas, equipos que fallan intermitentemente o, peor aún, ruido estático que te deja sin radio justo cuando la comunicación es más crítica. Y esto nos lleva a la sección 5, peligros terrestres y grounding, el contacto con la tierra. Imaginemos una operación de rescate con grúa. El helicóptero puede haber aterrizado o estar en estacionario flotando, pero hay una diferencia de potencial inmensa respecto al suelo.
Si una persona en tierra agarra ese cable de acero o el gancho antes de que toque la superficie, toda la energía del helicóptero se va a descargar a través de su cuerpo. El riesgo de una descarga eléctrica letal es altísimo. Por eso, el gancho tiene que tocar el suelo primero siempre. Pasa exactamente lo mismo al repostar. El simple hecho de bombear combustible a presión por una manguera genera una barbaridad de carga eléctrica estática. Antes siquiera de pensar en abrir la tapa de combustible, hay que conectar el helicóptero de forma segura al camión con un cable de grounding. Esto iguala la carga y evita un arco eléctrico en la boquilla. Una chispa rodeada de vapores de combustible, bueno, no hace falta explicar por qué eso acabaría en una explosión catastrófica. Por último, la sección 6. El sistema unipolar o Common Earth. Este principio de retorno a tierra unipolar o sistema de tierra común es una genialidad de la ingeniería. En vez de tirar dos cables, un positivo y un negativo para cada triste luz, radio o bomba a bordo, se usa el propio fuselaje de aluminio de la aeronave para cerrar el circuito. Es decir, el lado negativo de los generadores y de cada sistema se engancha directamente al metal del chasis. ¿Y por qué complicarse así? Pues por este número. Al usar el fuselaje como retorno común, en lugar de tirar kilómetros de cables físicos, los diseñadores se pueden ahorrar hasta 500 kilogramos de peso en un helicóptero grande. ¡Media tonelada! En aviación, donde cada gramo de carga útil vale oro, esto es una hazaña de eficiencia monumental. Pero claro, requiere que el bonding, esa conexión perfecta de toda la aeronave, no falle en ningún punto. Pero la tecnología avanza y trae nuevos retos. Hoy en día, los helicópteros modernos se construyen cada vez más con materiales compuestos, como la fibra de carbono. El problema es que estos materiales son aislantes, son muy malos conductores. Así que para mantener esa ventaja brutal de peso del sistema unipolar, los ingenieros ahora integran rieles de conexión a tierra dedicados a lo largo de todo el fuselaje para recrear esa ruta de baja resistencia. Y con esto cerramos nuestra explicación de hoy. Hemos visto que la tecnología eléctrica aeronáutica abarca desde el microscópico salto de un electrón hasta rediseñar un fuselaje entero para ahorrar cientos de kilos. Comprender esa magia invisible del bonding y el grounding no es un capricho teórico, es vital para la seguridad. Así que dejamos una pregunta en el aire. La próxima vez que toque hacer la revisión exterior en la plataforma, ¿se prestará más atención a esos pequeños cables de descarga? Estudiar estos sistemas no es solo para aprobar el examen, es para sobrevivir ahí arriba. Hasta el próximo análisis.